En, en términos generales se ha considerado que el espacio público básicamente es el espacio en el que llega toda la gente, y normalmente eso se asocia con el espacio que queda después de hacer las construcciones. Pero esa concepción no solamente es muy simplista, sino que no alcanza a ser evidente y a hacer claro la enorme importancia que ese espacio que supuestamente quedó después de hacer las construcciones significa para la vida en general, particularmente la vida urbana, pero en términos incluso más estrictos de cómo condiciona esa vida. Y es ahí donde los avances que se han dado teóricamente y sobre todo prácticamente, a medida que la ciudad se ha ido configurando en el hábitat definitivo de la humanidad, ha empezado a ser claro que ese tipo de definiciones pues esconden tal vez una cuestión sin la cual pues, la sociedad contemporánea y la que viene hacia el futuro pues no puede explicarse. En realidad, la gente como sociedad, la gente en la ciudad vive es afuera, curiosamente, de las edificaciones que se hacen. Adentro de los espacios normalmente está pues desarrollando actividades que tienen obviamente una trascendencia social tremenda, a todos los niveles, por supuesto. La misma vida familiar es una determinante clave. El trabajo ni se diga, pues todas esas actividades, el estudio, en fin, todos esos estudios, todas esas actividades que se desarrollan al interior, pues son fundamentales. Pero el espacio que aparentemente resultaría como neutro, como donde no se hace realmente en particular nada, en cambio juega para, repito, la ciudad y la forma de vida hacia el futuro un rol extraordinariamente definitorio de lo que es la gente. La gente se encuentra en el espacio público. Es allí donde empieza a crearse ámbitos fundamentales como el de la ciudadanía, por ejemplo. La ciudadanía no es más que el encuentro de la gente, donde la gente empieza a ser en la perspectiva más integral. Mientras está trabajando es un trabajador, es un empleado, está incluso los más sofisticados, un científico o un carpintero o un cocinero o una enfermera o una médica, en fin, están haciendo su trabajo particular, digamos, y desde luego están construyendo la sociedad. Lo mismo puede decirse en una casa, el padre, el hijo, están en unas relaciones, o las madres, o los hermanos, o diversidad de circunstancias que ocurren en esa diversidad enorme, tan rica también, que es la vida familiar. Y en las universidades, o en los colegios, o en las escuelas, también se está desarrollando una actividad enorme para la construcción de la sociedad. Pero donde la sociedad se expresa, donde empieza a tener sentido solamente la ciudadanía, es exactamente donde aparentemente no habría ningún espacio particular para ninguna cuestión particular. El sitio más simple de esa enorme complejidad que, como vamos a ver, significa el espacio público, es la calle. Y la calle es el sitio más vivo que tiene la ciudad. Y es así simplemente porque allí la gente se encuentra. Puede que no hable nada inclusive. Y si no habla nada ya empieza a hablarse, a decirse y a verse de qué tipo de sociedad estamos hablando. De cómo se mira la gente,
de cómo se encuentra, cómo evita chocarse con lo demás, cómo pregunta, cómo mira, cómo dimensiona. La misma gente le da una escala a la calle, y en ese sentido, cuando hay posibilidades de esa conversación pueda ir adquiriendo sitios o sentidos mayores, más complejos, entonces empieza a darse uno cuenta de que ese espacio, por ejemplo, para los arquitectos es fundamental tenerlo en cuenta. Fíjense ustedes nomás en lo que serían las calles sin andenes. Hay muchas calles que no tienen andenes. Si ustedes miran las calles anteriormente, en las fotografías y demás, pues los andenes son prácticamente un descubrimiento moderno. En el siglo XVIII, XIX las calles pues no tenían, las calles bogotanas por ejemplo muestran la ausencia de los andenes. La aparición de los andenes es una definición espacial absolutamente fundamental, determinante de la escala y de la posibilidad del uso. Además también, claro, está la cuestión de la separación de los vehículos y todo el ordenamiento que se da en esa simple separación de planos que se da entre la calzada y el andén. Pero esa síntesis que puede ser la calle, ¿no es cierto?, empieza a mostrarnos la enorme complejidad de todo lo demás que construye el espacio público. Y fíjense ustedes la complejidad de la calle, y en ese sentido también es público, en el sentido de que deja llevar cosas o lleva cosas que determinan y condicionan la existencia de todos nosotros. Por la vía pasan los flujos de gente, de mercancías, de valores, de ideas, de inquietudes, todo pasa en la calle. Es muy impresionante si uno se detiene a pensar, por ejemplo, qué piensa la gente que va por la calle, qué está pensando en ese momento cualquiera, un niño, una niña, un adulto, un muchacho, y la literatura tendría que dar salida para toda esa riqueza, dijéramos, mental que vaya. Pero decía que la calle sintetiza toda la complejidad del espacio público en el sentido de que nos determina todo, porque es allí donde está todo esos pensamientos, esas ideas, esas materiales, esas mercancías, los flujos, las velocidades, las masas que van allí. Por ejemplo, uno de los elementos fundamentales que tiene que ver incluso con la vida misma es la velocidad a la que van los vehículos. Unos vehículos que son unas masas de toneladas que cualquier persona puede poner a 60, 70 kilómetros por hora. Ustedes imaginan esa masa a la que va, a la velocidad que va, la capacidad de destrucción que tiene. Y nos acostumbramos a la calle, y allí hay por eso órdenes tan importantes como por ejemplo cruzar la calle en las esquinas para poder controlarla en los semáforos y tener la posibilidad de que el derecho de cruzar una calle no esté siendo el peligro mayor para una persona. Entonces, en ese sentido, el espacio público empieza a tener una significación enorme porque nos está determinando la forma como vivimos. O sea, lo que la gente está pensando es la consecuencia de cómo vive la gente allí, y el encontrarse con otros es encontrarse con otros mundos, que es en última instancia la forma como construimos la ciudadanía. El espacio público, en lo fundamental, a mí me gusta mucho insistir, es aquel espacio en el cual nos determinamos y se determinan la vida de todos nosotros. Y con esto quisiera terminar de la calle dando a otro sentido, dijéramos, del espacio público, que en la significación que le he querido dar de determinar la existencia de todos nosotros. Es por supuesto el espacio de la política, que es donde se definen las cuestiones del Estado y las relaciones del ciudadano con el poder, pero también es el espacio donde, por ejemplo, se adquiere la cultura, se adquiere la forma de ser, la forma de relacionarnos con los demás y con la naturaleza,
y con los imaginarios, con la literatura, con las tradiciones, con los elementos que vienen de la historia, y todo eso son sitios, todas esas son actividades que necesitan sitios y lugares en los que se van desarrollando, y en esa perspectiva, en la medida en que se hacen colectivamente, es decir, no necesariamente que nos reunamos todos, pero que nos van a afectar a todos. Una escuela, por ejemplo, es un espacio público, es el espacio donde nosotros adquirimos la posibilidad de relacionarnos con el conocimiento, no tanto en conocer cosas, como en relacionarnos con la capacidad de conocer y ver cómo en una determinada sociedad la gente puede llegar a discernir, a pensar, a criticar y eventualmente a formular también pensamientos e ideas que sacan todas las ilusiones y todos nuestros deseos que tenemos internamente. En ese sentido, entonces, pues yo quisiera terminar diciendo y haciendo énfasis que ese espacio, que es el que en última instancia diseña la ciudad, diseña la gente, diseña qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué es ser niño, qué es ser adulto, qué es ser amante, qué es ser escritor, qué es ser trabajador. Ese espacio en el que se encuentra todo el mundo es donde se pueden encontrar todas estas diferencias y sin embargo conformarse de tal manera que todos podamos vivir juntos sin eliminarnos porque haya diferencias entre uno y otro. Y esa es la gran tarea que tienen los arquitectos y las arquitectas hacia el futuro, hacer que ese espacio público siempre permita que esa diferenciación pueda ser interpretada como un elemento para construir sociedad y obviamente para construirnos a nosotros de manera individual. Yo diría que esa es como la base fundamental.